Sientes como la muerte te rompe en pedacitos mientras te pierdes en las paredes del laberinto negro. Corres de las voces de aquella orquesta de condenados que tararean aquel nombre que tanto buscas ignorar, tu mente no lo entiende, pues es como si fuera un idioma olvidado por el tiempo. Sus gritos buscan asfixiarte, pues te seguirán aquellos pecados que ya no recuerdas. Partes de esas palabras que ya olvidaste vienen a ti. Palabras que son familiares, pero no sabes a quién están dirigidas. Los ojos de aquella mujer de cabello rubio como el sol se clavan en tu mente y cuando algo brinca hasta tus ojos como si un leviatán fuera, tienes ganas de morir. Sientes como si tus órganos fueran comidos por leones y corres de pánico absoluto. Y en eso lo sentí. Los gritos de aquel niño trayéndome a la realidad, mientras me golpeaba la cara buscando que yo reaccionara. Estaba en perfecto pánico buscando incorporarme. Las voces de los pecadores gritaron ese nombre muerto en perfecta sincronía. Por más que lo intentara, no pude escucharlo o entenderlo. El niño me dio una bofetada que me trajo a la realidad, mientras tapaba mis oídos nuevamente con esos pedacitos de pan, para obligarme a recostarme en el piso y hacerme la seña de que me durmiera nuevamente. Él regresó a su esquina donde volvió a dormir. Pánico era todo lo que pasaba por mi mente. No podía quedarme de brazos cruzados. Probablemente me arrepentiría de esta decisión, pero me puse de pie y asomé mi cara por esa pequeña ventana que dejaba pasar una brisa suave del invierno que ya se aproximaba a mi cara. Y pude verlo, horrorizado. Miles de muertos vivientes en todos lados, rodeándonos mientras sonreían y sus ojos brillantes se posaban en nosotros. Por un segundo pude jurar que su atención se centró totalmente en mí, cuando su grito de aquel nombre hizo resurgir una voz en mi mente. Cuidado con los santos, cuidado con los que adoran a la muerte plateada. Ignora el llamado del Señor de la locura, quítales a su hijo pródigo, Cash. La vanguardia se alzará, Barba Roja peleará, los hijos del chacal arderán en llamas marchitas. Sigue al perro que carga la cruz, pues él será la diferencia entre la locura y la luz que tanto buscas. Esta es tu elección, pues la de rendirte, cae en tu viejo nombre. Aquel niño nuevamente empezó a jalarme a mi esquina, ya con cara de estar harto de mí. Era fuerte, el maldito desnutrido y todo, podía jalarme como si fuera un muñeco de trapo. Niño loco, pensé. Me acostó y me dio un coscorrón esperando que finalmente hiciera caso. Tal vez sea lo mejor, pensé, pero los muertos no salían de mi cabeza. Solo me esfuerzo en calmarme. Quisiera fumar, pero no podía en esta situación. Era poco prudente. Trato de recordar algo, lo que sea, para mantenerme en pie, pero llegó un punto donde mi mente se agotó tanto que simplemente se desplomó. Y así, como si de volver a caer en la oscuridad se tratara, regresé a mi laberinto. Perdido, donde las estrellas opacas desaparecían y eran reemplazadas por aquellos amuletos para protegerse de las pesadillas. Todo tenía poco sentido, mi mente era un embrollo y simplemente quería salir. Entre más me adentraba en aquel laberinto, que cada vez se veía más destruido, pude verlo a él. ¿Cómo describirlo? Era como verme en una fase anterior a esta vida. Era yo y, a la vez, no. Tal vez fui él alguna vez, pero era como ver a una persona diferente. Su semblante triste me miraba con una sonrisa casi lastimera. Veía cómo él se hacía cada vez más opaco, como si estuviera por desaparecer, y así unas palabras salieran de su boca como una especie de testamento. Corre lejos, pequeña polilla, decía. Pues los pecados que olvidaste siempre regresan a ti. Todo se paga en esta vida, o en la otra. Lo que pase de ahora en adelante recae en tus hombros. Pelear por vivir, o seguirme a las sombras. Mientras decía eso, su rostro melancólico se retorció en uno de perfecta maldad. Fue entonces que sentí como fui jalado al mundo de los vivos de nuevo, y lo supe. Empieza un nuevo día. Bitácora de Caos. Día 3. Es curioso ver lo confiados que somos a veces. Desperté recostado en aquella pared, totalmente aterrado y empapado en sudor, mientras la luz de aquella puerta iluminaba la estancia. Vi cómo aquel niño pasaba de estar durmiendo a despertar en segundos, mientras yo me esforzaba por dormir un poco más. En serio, fue una mala noche. Si ya de por sí las mañanas jamás fueron mi mejor momento, mucho menos cuando mi descanso era interrumpido. Como zombie, me levanté y me acerqué al fogón, mientras aquel niño servía café y me ofrecía una taza. Yo lo miraba como si fuera la maldita ambrosía pura, pensando en que un cigarro podría volver este momento perfecto. Pero cuando abrí la caja, pude ver que solo había fumado 2 cigarros de una cajetilla de 10, y ahora solo quedaban 6. Mínimo 2 cigarros habían desaparecido.
Centré mi mirada en aquel niño y lo miré acusatoriamente, ya que él tenía uno de los cigarros en su boca. Esperaba a que le diera una calada y, cuando empezó a toser, no pude evitar reírme como idiota. El cabrón no se rendía, seguía tomando calada tras calada y muriendo de tos en el intento. Lo vi como no podía mantenerlo en su boca. Lo detuve de golpe y le dije, ¿sabes? Fumar es solo para idiotas que ya se rindieron en la vida. Él, ignorándome, simplemente agarró el humo que traía en la boca y me lo escupió en la cara mientras se reía. Ambos nos reímos un rato en la puerta de aquella casa del árbol, un momento de convivencia extremadamente pacífico. Pero no duró mucho. No tardé en notar las marcas de miles de pies por todos lados, marcas negras en el pavimento y ese aroma que quedaba como el de un estadio después de un concierto. Es un momento tranquilo después del peligro. Suspiré de alivio, pues yo sabía que este niño fue mi salvación. Un error era todo lo que bastaba para que decidiera no llevarme con él, y hubiera terminado en medio de esas oleadas de muertos. El muchacho me agarró y empezó a jalarme hacia adentro. Seguía sin entender cómo un niño tan enclenque podía tener tal fuerza, pues el pequeño mugroso me jaló de un tirón hacia la pared de la casa del árbol, donde sacó la maldita pared y solo quedó un par de cuerdas en paralelo atadas al árbol con una especie de cadena arnés para sostenerse. Retrocedí instantáneamente, pues si hay algo en la vida que temo son las malditas alturas. Las odio. Un vértigo espantoso cayó en la boca de mi estómago porque intuí lo que pasaba. Andy quería moverse y, al parecer, esta era nuestra única forma. La más perfecta negación pasó por mi cabeza, arrancando un maldito quejido como un niño que no quería ir a la escuela. En serio, cuando digo que detesto las alturas, no es una broma. Las odio con cada fibra de mi ser. El niño me miró confundido y empezó a tocarme como si buscara alguna herida. ¿En serio no entendía el concepto más básico de un quejido? Pensé. Andy empezó a jalarme nuevamente para que me dirigiera a las cuerdas, mientras yo lo detenía y le dije. ¿Sabes que no tienes que jalarme, no? Solo haz señas y te seguiré, dije mientras hacía una pantomima para ejemplificar lo que quería decir. El muchacho me miró como si yo fuera un tonto y empezó a replicar las pantomimas, para eventualmente decir que no sabía. En segundos, volvió a jalarme en dirección a las cuerdas. El mocoso estaba determinado a que me subiera a esas malditas cosas y no pararía hasta que me moviera. Aunque mis quejas fueron ignoradas, al menos tuvo la decencia de dejarme subir primero a las cuerdas. Casi muriéndome del susto, pude ver que había dos cuerdas, una para pararse y otra para las manos. Sabía cómo avanzar, pero el movimiento de las cuerdas era aterrador. Eran unos 6 metros para cruzar. Cuando me puse en posición para avanzar paso a paso, vi cómo el chamaco se movía con las dos mochilas en sus hombros. Mientras se impacientaba, empezó a saltar en la cuerda para moverla y apresurarme. Me agarré como si mi vida dependiera de eso y le grité. ¡Maldito chamaco! Él solo se reía. Por inercia, empecé a avanzar más rápido, más por miedo a que volviera a mover la cuerda y por el pánico de la cuerda moviéndose. Estaba a punto de morir de miedo cuando, debajo de nosotros, vi a la muerte caminar bajo mis pies, una horda de unos 40 zombies más o menos. Eso me hizo empezar a moverme más rápido que nunca. Finalmente, vi el final de las cuerdas en una terraza. De un salto, me lancé y duré unos 20 segundos, agarrando el piso como si finalmente volviera a casa. Andy me daba palmadas en la espalda, felicitándome por mi hazaña, mientras yo lo miraba con una cara de perfecto enojo y pensaba que lo iba a golpear si volvía a hacer eso. Mis pasos eran torpes y vacilantes. Aunque intentaba moverme y ponerme de pie, mi mente me jugaba trucos. El piso se sentía flojo bajo mis pies. El miedo me invadía, como si el suelo mismo fuera un enemigo. Mientras trataba de recomponerme, el niño avanzó sin mí, dejándome atrás. Toqué mi cara y me aseguré de que mis lentes no se hubieran caído en este despelote. Los acomodé, mirando a la nada y pensando en lo resistentes que eran. Para cuando me di cuenta, el chamaco ya había avanzado lo suficiente como para perderlo un poco de vista. Ya estaba en el siguiente techo, saludándome a lo lejos. Era un niño muy energético, a pesar de la situación. Tomé aire rápidamente y corrí detrás de él, pensando que no me dejaría solo. Lo seguí, cruzando al otro techo por las cornisas. El niño me estaba guiando a un bar, al parecer. Y aunque mis súplicas por bendito licor fueron oídas, eso no me motivaba como esperaba. Mientras corría, podía oírlo gritar a lo lejos. Ahora, rápido, rápido. Rápidamente voy con él, esperando que ya se quede quieto de una vez por todas, y más le vale que haya trago al final de esto.
Cuando llegué, lo vi girando las mochilas, preparándose para algo, y en un segundo las lanzó, cayendo de sentón al piso por la fuerza que había hecho. Andy se reía perdiendo el aire mientras volvía hacia mí, diciendo: Salta, salta, ahora, ahora. El tiempo parecía pausarse unos segundos, mientras respiraba y daba unos pasos para atrás. Acomodé mis lentes mientras tomaba aire y grité: el que tenga miedo a morir que no nazca. Y como un maldito gorila, me lancé de un solo salto, mientras aquel niño se golpeaba el pecho vitoreándome. De un salto pasé por el aire, como todo un campeón, sintiendo la euforía del momento, caí perfectamente y grité como un león lleno de energía. Pero en segundos mi victoria fue opacada cuando algo desde el cielo me embistió como un meteorito. Era Andy, que había saltado y cayó perfectamente en mi espalda tumbándome al suelo. El niño se reía mientras yo sufría en silencio con la cara en el piso. ¿Estás bien? Bien hecho, bien hecho. Dijo el mocoso mientras vitoreaba encima de mí como un maldito gorila. No quería responder, así que simplemente levanté mi pulgar y solté un pequeño quejido. Pero antes de poder reponerme, el niño simplemente empezó a arrastrarme por el piso, llevándome a otro lugar. Me pregunté qué quería mostrarme. Una caja llena de aves, gallinas y pajaritos. Y casi por inercia, de mi boca salieron unas palabras de las que me arrepentiría en segundos. Perfectas para una sopa. El niño me miró horrorizado mientras se acercaba a la jaula. Al parecer, eso ni siquiera había pasado por su mente, pues las estaba alimentando como si sus mascotas fueran. Emocionado, sacó a la más grande de ellas y me la mostró bastante feliz. Le pregunté por el nombre de la gallina. Giró su cabeza y negó, al parecer ni siquiera se había cuestionado eso. Mientras miraba la gallina, chasqueé los dedos y la llamé Cuca. Sentía que era una referencia, pero no recordaba de dónde la saqué. Andy me miró y asintió. Al parecer, ahora tengo una gallina llamada Cuca. Andy me la dio y sacó los huevos que dejó la misma, unos 4 huevos, mientras empezaba a alimentar con arroz a las demás. Pude ver cómo en una jaula aparte tenía a 2 cuervos. Por un momento pensé que los tenía como mascotas, pero rápidamente noté que estaban heridos, con palos manteniendo rectas sus alas, cuidando de ellos. Rápidamente fue con ellos para darles de comer y con eso se quedó tranquilo, pues tal parece que se había tardado en regresar a darle de comer. Parece que solo quedaban pajaritos pequeños, un par de gallinas y un gallo. Con Cuca en mis manos, mientras Andy terminaba de alimentar a sus aves, en ese momento pude sentir el aroma de este lugar, menta pura, el licor y el polvo en madera. Mientras Andy tomaba a su gallina de regreso para ponerla en su corral, sonreía con su gallina en su mano. Sonreí de verlo de regreso mientras me adentraba en el interior de aquel bar. Los tragos en la pared, tragos finos, la barra llena de taburetes rojos que hacían juego con el lugar. Me senté en uno de ellos mientras la paz del momento me invadía y los licores brillaron como si de hermosas mujeres fueran. Andy se sentó a mi lado, opacando mis planes con las botellas, pues era bastante obvio que este niño tenía la mala costumbre de imitar todo lo que ve, y con tanta facilidad que tenía ahora para conseguir alcohol, no quiero saber lo que pasaría. Si tenía suerte, podría robarme aquella botella de vino que me estaba haciendo ojitos. Muero de ganas por darle un trago. Desde el incidente de los cigarros, podría saber que Andy era bastante influenciable. El niño jaló mi ropa para llamar mi atención. Al verlo, agarró unas gafas de aviador para sonreírme con esos dientes chuecos. Acomodé mis lentes para seguirle el juego y le acaricié la cabeza despeinándolo. Eres un niño punk. Tal parece que solo yo entendí el chiste, pues él solo me miró, mientras yo disfrutaba de mi paz por un momento apreciando el lugar. Mientras Andy se cambiaba los calcetines, pensé que tenía que conseguirle ropa y zapatos normales antes de que le salgan juanetes o algo peor, porque mientras él parecía sacar una muda de ropa de debajo de la barra, pude verlo mejor y empecé a notar que mis sospechas eran ciertas. El niño estaba usando ropa unas 3 o 4 tallas más grandes. En serio le urge ropa de su tamaño. Decidí echar un ojo detrás de la barra buscando algo interesante y noté un picahielo con mango de madera y punta de acero, junto a demás implementos de un bartender clásico y limones en conserva. Eso me trajo recuerdos. Yo solía hacer muchas de estas. Mis favoritas eran las cebollas, hacían que todo supiera más delicioso. Agarré el picahielo y me lo puse en el cinturón. Quería explorar más el lugar, así que decidí ponerme en marcha. Algo interesante tenía que haber. Caminando, llegué a una puerta cerrada. Difícilmente podría abrirla a la fuerza. Ni con mi cuchillo pude violar la cerradura. Andy fue a buscarme, amarrándose la ropa con aquel cinturón.
De su ropa sacó un cincel y un martillo y me pidió que agarrara fuerte la puerta. Lo miré un poco confuso, pero no tenía ni las ganas ni la energía para protestar. Andy golpeó las bisagras de la puerta hasta que ambas se rompieron y vi cómo esa puerta, pesada como el carajo, se caía en mi cara. Rápidamente me moví a la derecha y pegué un brinco para evitar la pesada puerta que hizo sonar el suelo al caer. Miré a Andy reclamándole mientras él se reía y entraba a la habitación para ver qué tenía. Era obvio, este lugar era el depósito de las cosas caras. Había maquinaria de todo tipo, máquinas de café, cocinillas y una máquina de helados en perfectas condiciones al lado de la puerta. Vi a Andy moviéndose como una rata, revolviendo las cosas sin importarle que algo le cayera encima. Le grité por su nombre para llamar su atención, mientras él sacaba una caja en específico de la pila de cosas. Me la dio. Al revisar, vi una especie de caja con empaques de crema de leche, las cosas que ocupaba esta máquina. Sonreí y exclamé, realmente me gustaría que hubiera electricidad en el lugar. Andy me escuchó y rápidamente pasó por mi derecha y empezó a jalarme nuevamente. Esto ya se estaba haciendo costumbre, pensé, me llevó a la habitación del lado. Su puerta era de metal y era imposible abrirla como lo hicimos con la otra. Miré el techo y pensé un momento, pero no tenía idea de qué hacer. Andy se frustró y empezó a usarme como escalera. Escalando al techo, corrió una de las baldosas del techo falso, metiéndose en segundos como si fuera una cucaracha. Lo miré confundido y exclamé, niño loco. En eso, escuché como del otro lado de la puerta algo pateaba hasta que, en segundos, un fuerte portazo contra mi cara me sacó de la realidad por un momento. Hoy es el día de golpear a Caos, pensé para mí. Al entrar y no ver nada, Andy empezó a golpear una linterna que tenía para que encendiera, hasta que le picó al botón y la luz llenó el lugar. La habitación tenía varias máquinas y lo intuí, esta era la parte de energía del edificio. Busqué en el lugar rápidamente y lo encontré, un generador del tamaño de un escritorio con el tanque repleto. En eso, un recuerdo volvió a mí. Hace años, en un terremoto, tuve que encender varios de estos como parte del trabajo. La diferencia es que esos eran más pequeños, pero creo saber cómo se encienden. Al verlo, vi que estaba conectado a un enchufe industrial, sabía que, si no quería quemar nada, lo mejor era desconectar ese enchufe y conectarlo de nuevo cuando lo encendiera. Cuando lo vi mejor, noté que se parecía un poco a un motor de auto. Vi algunas palancas en segunda y primera, además de la cuerda para encenderlo. La jalé de golpe y fue difícil, era súper pesada. En eso, llamé a Andy y le pedí que jalara la cuerda. Y cuando la cosa crujió, nada pasó. Andy puso una cara triste, creo que pensó que rompió el cacharro o algo así. En eso, noté una palanca con la palabra neutro, y así rápidamente la moví y le pedí a Andy que jalara de regreso. En segundos, la maldita cosa rugió como león. Lo había logrado. Pensé. Andy sacó de una caja una extensión negra y de un cable gordo que me lanzó para que conectara al puerto del generador. Le hice caso y lo vi desenredar el otro extremo hasta llegar a la habitación con la máquina de helado. Él la conectó y empezó a gritar. Fuimos por la máquina de helados. Mientras yo fui por las cremas, Andy traía un par de tazones de la barra. Tendremos que esperar a que se enfríe, dije mientras me sentaba en el suelo, haciéndole señas a Andy para que me hiciera compañía. Él se sentó a mi lado, expectante de mis movimientos, mientras me apuntaba con aquella linterna a la cara. Eso me hizo notar que mis lentes se llenaron de polvo de la habitación anterior. Me los quité y empecé a limpiarlos con mi ropa. Andy hizo lo mismo con aquellos lentes de aviador que tenía. Cuando terminé, los puse en mi frente para descansar un poco de ellos. Andy intentó hacer lo mismo, pero su cabello lo orilló a ponerlos en su cabeza como una diadema. Sin los lentes, pude ver mejor sus ojos. Eran verdes como dos esmeraldas, además de enormes, y me miraban como si yo fuera lo más interesante que había visto en siglos. En eso, pregunté, ¿qué estabas haciendo con esos cuervos? Él se quedó pensando, se movía como si buscara la palabra, y finalmente de su boca. No podían volar. Los pájaros tienen que volar. Los pajaritos volverán a volar, ¿verdad? Lo miré y le dije, eso me recuerda a un viejo show para niños. Era de un oso bombero, o algo así, había un capítulo donde se hablaba de los pájaros con las alas rotas. Solía verlo todo el tiempo de niño, pues tenía el VHS. Mientras decía eso recordé a Gisela.
Y una pequeña anécdota salió de mi boca. Tuve una novia cuando era más joven, ella era muy amante de las aves. Solía recogerlas de la calle cuando se rompían las alas, las curaba y las devolvía a la naturaleza cuando ya se sentían mejor. No sé si es inmadurez o un pensamiento muy infantil, pero siempre me ponía triste cuando se iban. El niño me miraba como si le estuviera contando información de vital importancia. En segundos, vi cómo se sacó esos malditos tapones de pan de los oídos y recordé que yo aún tenía esas cosas, o lo que quedaba de ellas, en los oídos. Una sensación de asco salió de mi estómago mientras me retiraba el pan de los oídos. Mientras me ponía de pie, el ruido de la máquina me alertó que ya era hora. Agarré esos tazones, que viéndolos bien eran de esos tarros de cerveza gigantes de 2 litros cada uno, y los llené ambos. Le ofrecí uno a Andy mientras le respondía. Yo sé que volverán a volar. Te prometo que te ayudaré a que eso pase. Él agarró el helado mientras sonreía de nuevo. Noté que no había cucharas y empecé a buscar una en mis cosas, mientras Andy simplemente ponía el vaso sobre su cara y vi como todo el helado caía en su boca de golpe, comiéndoselo casi bebiéndolo como agua. Lo miré confundido mientras él se esforzaba en comerse eso. Cuando lo logró, el desgraciado se lanzó al suelo a sufrir con el cerebro congelado por un momento, negándose a perder ni una gota de su helado. Fui con él y le ofrecí el mío para comprobar una cosa, mientras me hablaba como un borrachito recién salido de la peor cruda de su vida. Cas. Me siento mal. Sabía que eso se le pasaría en segundos, pero igualmente lo ayudé a recostarse un momento. Decidí darle un bocado a mi helado. El sabor de la crema fría y dulce me llegó, y pude sentir algo de normalidad. No recordaba a qué sabía el helado hasta ahora, pero es de esas cosas que te hacen sentir un poco más vivos en este mundo de locos. Andy se arrastró hasta sentarse a mi lado, con la panza llena de helado, como un perro desparasitado. Pude disfrutar del sabor de cada instante en este pequeño momento de paz. Ese sentimiento empezó a deshacerse cuando escuché los pasos de alguien acercarse a nuestra ubicación. Me puse de pie, haciéndole señas a Andy para que se hiciera atrás mío, empuñando ese picayelo y cuchillo. Pude sentir mi corazón palpitar cuando escuché aquellos quejidos y pasos realmente pesados, como si de un gigante se tratara. Y lo vi. Un militar enorme, como el demonio, de casi 2 metros, se acercó, respirando mal y gritando cosas por su radio que no entendí del todo. Pude captar palabras sueltas: instrucciones, peligro, y refugio. Retrocedí en el momento en el que sus ojos se fijaron en los míos. Al ver las armas en mis manos, el tipo me apuntó con su fusil en segundos, mientras gritaba: Atrás, imbécil, atrás. El tipo me gritó mientras lo veía hacer omas y maromas con su botiquín, tratando de atender un corte horrible que tenía en el brazo. Cálmate y escucha. Yo soy paramédico, puedo curarte esa cosa si me dejas. Solo relájate, dije mientras tiraba mis armas al suelo. Esto, lejos de aminorar la tensión, solo la empeoró. Con sus ojos inyectados en adrenalina y desesperación, el tipo seguía gritándome que me mantuviera lejos. No había tiempo para pensar. Vi cómo Andy sacó ese cuchillo que usó para enfrentarse a mí cuando lo conocí, esa lanza lista para atacar. En segundos, mientras el hombre se preparaba para el combate, traté de separarlos y evitar el problema. Sabía que esos instantes serían vitales, pues una estupidez podría significar la muerte para ambos. Me interpuse para proteger a Andy, y entonces lo vi. Ese parche de un perro ladrando como loco. En ese instante supe que estaba frente a una decisión que podría cambiarlo todo. La decisión entre muertos y soldados. Fin de la bitácora.